Muy bien, entonces en lo que nos quedamos la clase pasada fue en, a partir de un vector resultante, nosotros encontrar las coordenadas o las proyecciones que se hacen hacia los ejes, que son las coordenadas, donde cada coordenada es una derivación, y cómo esto se va a ver representado en el electrocardiograma, ¿verdad? Recuerden que el electrocardiograma básicamente es un estudio en tiempo real de la graficación de todos los vectores resultantes del proceso de conducción eléctrica del corazón o del impulso cardíaco, ¿verdad? Y esto va a incluir básicamente el recorrido del potencial de acción y el potencial de acción. Recuerden que incluye dos procesos, la despolarización y la repolarización de la membrana de las células, las fibras particularmente del sistema de conducción, ¿verdad? Después de que pasan del sistema de conducción, llegan hacia el sincitio auricular o hacia el sincitio ventricular, generando también cambios en su potencial de membrana, pero en estas fibras en particular, que no van a ser especialistas en la transmisión del impulso cardíaco, lo que les va a generar es un proceso de contracción, ¿vale? Entonces, para entender cómo funciona el corazón para ver si hay problemas a nivel muscular o problemas a nivel de conducción del corazón. Entonces, ¿qué se necesita? Ese electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, habíamos hecho estas coordenadas en función del triángulo de Eindhoven, que pues ya sabemos de dónde sale, ¿verdad? Entonces tenemos la coordenada representativa a la derivación uno, a la derivación 2 y a la derivación 3. Y vamos a ver un caso hipotético en donde tenemos un vector. Este vector pues, está desplazado alrededor de 45 grados sobre el eje positivo de la derivación. Entonces, este vector va a ser visto de tres lugares diferentes. Entonces, de acuerdo al lugar de donde se vea, que básicamente van a ser nuestras derivaciones. Recuerden que las derivaciones son generalmente el resultado de electrodos puestos en un sitio en específico y van a recibir las proyecciones del vector resultante, ¿verdad? Entonces este es el vector resultante, este es el vector característico del impulso cardíaco y en la derivación uno su proyección nos va a dar esta flecha, ¿verdad? Esta es la flecha en la proyección de la derivación uno, esta es la flecha en la proyección de la derivación 2 y esta es la flecha que se genera en la proyección en la derivación 3, ¿vale? Recuerden que lo largo de la flecha nos dice su magnitud. Entonces, en el electrocardiograma, en el registro electrocardiográfico, que está representado por la imagen que nosotros tenemos del lado derecho, observaríamos que en el caso de la derivación uno va de negativo a positivo y en el electrocardiograma, en el electrocardiógrafo, básicamente, arbitrariamente se eligió que positivo fuera hacia arriba y negativo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si va hacia el lado positivo, vamos a dibujar una línea con una magnitud representativa de lo largo del vector. Entonces, pues básicamente este sería un ejemplo de cómo quedaría representado, ¿verdad? Es un ejemplo, digamos, este gráfico, no necesariamente con mediciones. La derivación 2 sería un vector más o menos del mismo tamaño. Entonces, pues la línea que iría en el electrocardiograma iría hacia el lado positivo y tendría más o menos esta magnitud y este tamaño. En cuanto a la derivación 3, la línea que se forma es más pequeña, la flecha es más pequeña, por lo tanto en la derivación 3 tendríamos una línea de menor tamaño y de menor magnitud que en la derivación uno y la derivación 2. Como todas las flechas que son proyecciones del vector resultante apuntan hacia el lado positivo, pues todos irían hacia arriba, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver más o menos algo más parecido a la vida real, ¿verdad? Porque nosotros en la vida real lo que realmente debemos observar es el electrocardiograma, cómo está dado el electrocardiograma y en función de eso hacer un análisis vectorial, ¿verdad? Y de acuerdo a un vector de referencia, que es el que está a 59 grados, nosotros ver si el vector resultante está
inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda y qué patologías nos pueden representar este tipo de desviaciones, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a iniciar con el análisis vectorial de los potenciales registrados en distintas derivaciones, ¿vale? Muy bien, aquí nos ponen nada más la derivación uno. Es un ejemplo parecido a el ejemplo anterior. Recuerden que en la derivación uno hacia la izquierda tenemos el lado negativo y hacia la derecha el lado positivo, ¿vale? Entonces, en este esquema del corazón, nosotros tenemos una despolarización, la cual nos arroja un vector. En este tiempo en particular, esta despolarización nos arroja este vector, ¿vale? Entonces, tenemos el vector A, que es básicamente el vector resultante, y la proyección que tiene en en el eje que nos da la derivación uno. Entonces, en este caso, voy a dibujar la, en la misma figura cómo nos quedaría el vector resultante, ¿vale? Esta es la línea del electrocardiograma, es una línea figurativa porque generalmente no aparece, pero como se está yendo hacia el lado positivo, pues entonces el electrocardiograma apuntaría hacia arriba, ¿verdad? Entonces, básicamente sería así. Déjenme regresarme. Sería así. Vamos a, no, bueno, nuevamente hasta que salga derechito. Pues ahí más o menos, ¿verdad? Recuerden que es en tiempo real, entonces se va deslizando con el tiempo. Entonces va graficando el electrocardiógrafo, una línea, y conforme va pasando el tiempo, esta línea va avanzando, ¿vale? Entonces apunta hacia el lado positivo. En cambio, si hay un problema, por ejemplo, no sé, aquí se me ocurre que hay un bloqueo en las fibras de Purkinje y esto, o una hipertrofia del lado izquierdo, y esto genera que haya mayor cantidad de músculo. No sé, pueden ser muchas cosas que vamos a ver más adelante, pero por alguna razón nuestro vector se está desplazando. Bueno, aquí cabe mencionar que es la derivación uno. En este caso, nuestro vector se está desplazando hacia la izquierda y la proyección que hay en la derivación uno apunta hacia el lado negativo. Entonces, en nuestro electrocardiograma, la línea iría hacia abajo y la magnitud sería mucho menor que la magnitud que se representa en la derivación anterior. De hecho, me salió muy grande para hacer la derivación representativa a este vector y sería más o menos así, ¿verdad? Esta sería la proyección. Recuerden algo muy importante, las proyecciones que se hacen del vector resultante tienen que darnos un ángulo de 90 grados entre la punta de la flecha de el eje y la línea ficticia que se traza para poder nosotros poder conocer el tamaño del vector, ¿vale? Entonces, em, la manera en la que idealmente lo haríamos es no tenemos la flecha esta, ¿verdad? Entonces trazamos una línea recta desde la punta de flecha del vector. Ahora esta línea recta nos puede quedar así, nos puede quedar así, nos puede quedar así, ¿verdad? Entonces, a ojo, no alcanzaríamos a distinguir fácilmente cuál sería el, la línea que concordaría con el eje que nosotros estamos observando. Entonces, para que nosotros veamos que realmente nosotros hicimos una línea recta con respecto al eje, el ángulo que se forma entre el eje y la línea ficticia que nosotros estamos haciendo tiene que ser un ángulo de 90 grados, ¿vale? Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, y en todas las proyecciones que nosotros hagamos siempre tiene que haber un ángulo de 90 grados, ¿vale? A veces esto se vuelve más complicado porque muchas veces va a estar más inclinada la flecha, otras veces va a estar en un ángulo mucho más grande y eso va a hacer que no siempre sea tan sencillo hacer sin necesidad de un transportador o de cualquier otra, una escuadra o cualquier otra herramienta que nos permita generar un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero para generar la proyección siempre el ángulo que se tiene que formar entre el eje y la línea ficticia tiene que ser 90 grados, ¿vale? Entonces, digamos que aquí es el punto donde se forma
un ángulo de 90 grados entre mi línea ficticia y el eje, y ese es justamente el lugar donde va a terminar la punta de la flecha de mi vector proyectado hacia el eje que yo esté eligiendo, ¿vale? Voy a borrar lo que acabo de escribir para continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Análisis vectorial de los potenciales registrados en diferentes derivaciones. Análisis vectorial de los potenciales en las tres derivaciones estándar de las extremidades. Un poco de lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Aquí tenemos un vector resultante de 59 grados. Déjenme hacer anotaciones. Aquí tenemos el vector A, que es el vector resultante, la derivación en el eje de la derivación uno, la proyección en la derivación 3 y la proyección en la derivación 2, ¿sale? Entonces esto nos arrojaría en el electrocardiograma, en la derivación uno, una línea que va a apuntar hacia el lado positivo, o sea, hacia arriba, con una magnitud, pues, un poquito, pues vamos a decir mediana, ¿vale? Entonces nos quedaría una magnitud mediana. En la derivación 2 sería una línea más grande. Ya vieron que aquí el vector tiene una magnitud mayor. Sería más o menos así. Y en la derivación 3 el electrocardiograma pues tendría una línea bastante pequeña, ¿verdad? Entonces, esto evidentemente se parece a un electrocardiograma normal, porque justamente este ángulo está a 59 grados, que es el característico de un electrocardiograma normal. Si se mueve alrededor del plano, porque es un electrocardiograma fallido, es un vector que es distinto, pues entonces nos arrojará un distinto análisis vectorial. Mm. Déjenme borrar lo que acabo de escribir. Muy bien, vamos a analizar el electrocardiograma normal y los vectores que aparecen a distintos tiempos o a distintos intervalos sucesivos durante la despolarización de los ventrículos. Básicamente vamos a analizar el complejo QRS. Entonces, recuerden que, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, el ventrículo, particularmente en la zona del ventrículo, primero se despolariza todo el ventrículo y después se repolariza, ¿verdad? Entonces, el potencial de acción o el impulso cardíaco, nos vamos a referir a él desde ahora como el impulso cardíaco. El impulso cardíaco inicia en el nódulo o en el seno auriculoventricular y de ahí se propaga hacia abajo y hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces el primer vector que nos arroja en el tiempo uno sería este vector que tenemos aquí. Entonces, este vector lo proyectamos en nuestro sistema de coordenadas. Entonces, este proyector lo proyectamos en este proyector. Este vector lo proyectamos en nuestro sistema de coordenadas y después vemos las proyecciones hacia los distintos ejes. Recuerden que los ejes son las derivaciones, entonces aquí tenemos la proyección hacia la derivación uno, hacia la derivación 2 y hacia la derivación 3. En todos apunta hacia el lado positivo, ¿verdad? Entonces, el eje hacia la derivación uno, hacia la derivación 2 y hacia la derivación 3, ¿vale? En la figura B, el vector empieza desde este punto, ya vieron que por eso está un punto aquí, y si nosotros analizamos el vector, pues este es más grande, ¿verdad? Entonces, el vector va a ser más grande y
ahora vamos a tener un nuevo vector proyectado en la derivación uno, 2 y 3. Y en todos los casos apunta hacia el lado positivo. Entonces continuamos desde donde habíamos partido. Aquí le falta un puntito rojo, pero continuamos desde ahí. Y entonces eso nos va a dar una segunda línea que también apunta hacia arriba, lo cual parecería una misma recta, ¿verdad? Ahora nos vamos hacia la figura C. En este caso, el vector se hace más pequeño, ¿vale? Entonces el vector se hace más pequeño, por lo tanto, sus proyecciones, aunque bien sean hacia el lado positivo, porque todavía están arriba, todavía están hacia el lado positivo, van a generar un cambio en el, un cambio en la magnitud, ¿vale? Como aquí, pues vemos que se hace de positivo a negativo, entonces van a tender a ir hacia abajo, aunque se encuentren en la parte positiva todavía de el eje, ¿vale? En la figura D, ahora el vector apunta hacia otro lado. ¿Por qué apunta hacia otro lado? Porque generalmente siempre va a ir hacia la parte que todavía no esté despolarizada. Y como aquí todavía no está despolarizado, entonces por eso va a apuntar hacia allá el vector, ¿verdad? Y esta parte sin despolarizar en el ventrículo izquierdo es porque justamente el ventrículo izquierdo tiene mayor cantidad de masa muscular y por lo tanto su sistema de conducción es más ramificado y el potencial de acción tarda más en llegar hasta las partes finales de las fibras de Purkinje del ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces, aquí el vector apunta hacia el lado negativo en básicamente la derivación 2, la derivación 3, en la derivación, en la derivación 1, en la derivación 3 y en la derivación 2, ¿vale? Básicamente en todos los lados apunta hacia la parte negativa. Entonces, pues también va a bajar. Y ya en la figura de la letra E, pues ya no tenemos ningún vector, ¿verdad? Entonces, este va a apuntar hacia la línea que representa el cero. Por lo tanto, estos serían los trazos en el electrocardiograma representativos de cada uno de los impulsos cardíacos a diferentes tiempos en el ventrículo, ¿vale? Entonces, lo que está pasando en nuestro corazón básicamente es esto. Este es el recorrido del impulso cardíaco. Empieza en la parte de arriba y en la parte derecha del corazón, justamente en la parte situada particularmente en los ventrículos, en el nódulo auriculoventricular. Después se dirige por el haz de His, después va hacia las fibras de Purkinje, después continúa en las fibras de Purkinje, pero sin embargo el vector pues también se mueve, ¿verdad? Recuerden que este vector es el vector resultante, resultados de todos los pequeños vectores que tienen diferentes direcciones dentro de los movimientos de el impulso cardíaco, ¿vale? Ya al final, este es el vector trazado hacia el final porque la última parte en despolarizarse es el ventrículo izquierdo y este vector es justamente el que nos origina este pico y lo que sería básicamente la onda S del complejo QRS, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual el complejo QRS tiene la forma que tiene. De hecho, la despolarización del ventrículo no nos aparece como una sola onda, como es el caso de la despolarización auricular, porque básicamente sucede a diferentes tiempos y con el movimiento distinto de los vectores. En esta imagen, pues básicamente se ve lo mismo, pero más grande. Y ahora vamos a ver el electrocardiograma durante la repolarización de la onda T. Aquí la repolarización ocurre justamente ya que terminó la despolarización, pero contrario a lo que sería lógico, la repolarización no inicia donde inició la despolarización, sino que inicia en el ápice. Pero ¿por qué la repolarización tiene signo positivo? Porque acuérdense que el vector siempre va a apuntar hacia el signo positivo, ¿vale? Entonces, la
repolarización ocurre de esta manera y básicamente lo que nosotros vamos a observar es en el tiempo cero, básicamente tenemos un vector que tiene, no, en el tiempo cero básicamente no hay vector, este sería el tiempo uno, donde apenas inicia la despolarización y tenemos pues básicamente un vector pequeño, ¿verdad? Después el vector se va haciendo más grande, apunta igualmente este vector hacia el signo positivo, por eso también la repolarización en la onda T tiene en su registro electrocardiográfico que apuntar hacia arriba. Después el vector se va haciendo más grande hasta que básicamente en la tercera foto, por así decirlo, o en el tiempo 3 ya no se hace más grande, sino que se hace más pequeño. Eso nos genera una curvatura y ahora la onda T va a apuntar hacia abajo y al final pues va a llegar hasta donde está el cero, ¿verdad? Entonces por eso es que la onda T tiene esta forma característica. Estos son los procesos que ocurren en el corazón, se los repito, y esto es el registro electrocardiográfico. La intención de esta clase es que ustedes sepan que esto representa a esto que tenemos arriba y que cambios en los vectores representarían también problemas en la despolarización normal o en el impulso cardíaco normal que generalmente tiene el corazón. Despolarización de las aurículas, la onda P. Aquí pues va a iniciar en el nódulo sinusal, ¿verdad? La despolarización igual va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Aquí se magnifica los vectores, pero generalmente tendría un vector inicial parecido al de los ventrículos, que tiene proyección en la derivación uno, en la derivación 2 y una muy pequeña también en la derivación 3, ¿verdad? Entonces el seguimiento sería parecido al de la onda de despolarización T y por eso es que la forma de la onda P es más pequeña y muy parecida a la onda T que se refiere a la repolarización ventricular. En el caso de la onda T auricular, que se ve enmascarada por el complejo QRS, nosotros lo veríamos invertido, porque aquí sí la despolarización, la repolarización va a iniciar justamente donde inició la despolarización, que es el nódulo sinusal. Entonces, si nosotros pudiéramos ver la onda T auricular, la veríamos como una onda inversa a la onda P, básicamente como una concavidad más que como una convexidad, pero esta, se lo repito, no se alcanza a ver porque justamente a ese tiempo ocurre la despolarización ventricular, la cual es más grande y de una magnitud mayor, por lo que enmascara a la onda T auricular. Vector cardiograma básicamente se refiere a un trazado en el cual pues, todos los vectores de la despolarización auricular los juntamos en una sola figura, ¿verdad? Entonces, este serían los vectores en el tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Si nosotros hacemos un trazado desde una punta de la flecha a la otra punta de la flecha, pues tendríamos básicamente una estructura característica y esa característica es la que de estructura es la que tiene que tener el vector cardiograma, ¿verdad? Entonces es otra forma en la que nosotros podemos apreciar si hay algún cambio en el electrocardiograma. Eje eléctrico medio del complejo QRS ventricular y su significado. En el tiempo uno de la generación del impulso cardíaco en los ventrículos, esto nos va a generar un vector de 59 grados. Este es el vector normal. Puede desplazarse un poco a la izquierda, un poco a la derecha, pero eso representaría el vector normal. Por lo tanto, las proyecciones en la derivación uno, derivación 2, aquí nada más nos pusieron los ejes de la derivación uno y la derivación 3. Al final de cuentas, la derivación 2 lo podemos sacar con la suma de uno y 3, ¿verdad? Entonces nos arrojaría los siguientes vectores, ¿verdad? El vector de la derivación uno, el vector de la
derivación 3 y la suma de estos nos originaría a la línea en la derivación 2. ¿Vale? Ojo, esto es en el electrocardiograma, digamos, de un vector que es completamente normal asociado a una persona que no tiene patologías en el corazón. Sin embargo, hay ciertas situaciones, tanto normales como patológicas, que nos van a generar alguna inclinación de este vector normal. Dentro de las situaciones anómalas que provocan una desviación en el eje, tenemos las siguientes patologías. Alteraciones de la posición del corazón del tórax, aunque básicamente esto puede ser nada más una cuestión morfológica o una cuestión posicional, la hipertrofia del ventrículo y el bloqueo de una rama del haz, ¿vale? Entonces, mencionando un poco lo que les decía anteriormente, el eje eléctrico medio es de aproximadamente 59 grados, con un rango normal, todavía puede ser normal desde 25 hasta 100 grados, ¿vale? Entonces, si nosotros, considerando como referencia que aquí no nos mencionan, en la parte positiva de la derivación 1, tenemos un vector resultante en nuestro tiempo 1 que esté aproximadamente entre 21 grados y 99 grados, pues todavía tenemos una condición normal. Y esto puede ocurrir debido a diferencias del sistema de distribución de Purkinje o de la misma musculatura de los pacientes, ¿verdad? El corazón es músculo y al final de cuentas, si nosotros hacemos mucho ejercicio, particularmente ejercicio aerobio, para poder bombear con mayor eficiencia, el corazón pues, también tiende a atrofiarse y generar una mayor cantidad de fibras musculares, ¿verdad? Entonces eso también tiene un efecto en la distribución de la red del sistema de Purkinje. Pero se consideran situaciones anómalas cuando se produce una desviación del eje más allá de lo que consideramos límites normales, ¿vale? Entonces, ¿qué situaciones pueden provocar una desviación en el eje? Se los repito, alteraciones de la posición del corazón en el tórax, hipertrofia de un ventrículo. Generalmente la desviación se da hacia el ventrículo que esté hipertrofiado. Por ejemplo, la desviación del eje hacia la izquierda va a ser característica de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, mientras que la desviación del eje hacia la derecha va a ser característica de la hipertrofia del ventrículo derecho. Igual, el bloqueo de una rama del haz de His también produce desviación del eje. Igual, la desviación del eje hacia la izquierda significa que hay un bloqueo en la rama izquierda del haz de His. Y la desviación del eje hacia la derecha significa que hay un bloqueo en la rama derecha del haz de His, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver la primera causa de desviación en el eje, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que son las alteraciones de la posición del corazón en el tórax. Un corazón angulado a la izquierda, cuando el corazón está angulado a la izquierda, las diferencias o las alteraciones pueden ser por que el electrocardiograma se está tomando al final de una expiración profunda, por eso generalmente se le dice que no respire profundamente cuando se toma el electrocardiograma, cuando una persona se agacha y en personas obesas, ¿verdad? En personas obesas, pues también la grasa empuja el corazón más hacia arriba y si se empuja más hacia arriba, pues hay una mayor desviación hacia la izquierda. El corazón, cuando el corazón está angulado a la derecha o tenemos una desviación a la derecha, es cuando estamos al final de una inspiración profunda. Esto tiene que ver directamente con los movimientos del diafragma, ¿verdad? Cuando una persona está de pie, en personas altas y de hábito asténico, que básicamente son personas sedentarias. Entonces, estas son las causas posicionales de las alteraciones en el eje de el vector resultante y por lo tanto lo que podemos observar como una desviación en el eje en el electrocardiograma. También la hipertrofia de un ventrículo y como se los mencionaba anteriormente, el eje se desplaza hacia el ventrículo hipertrofiado.
Aquí nos ponen un análisis vectorial de la desviación del eje hacia la izquierda debido a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces tenemos dos maneras de verlo: mediante el electrocardiograma, hacer nuestro análisis vectorial, o en función de nuestro análisis vectorial, determinar cómo es que va a salir el electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, aquí lo más normal es, en función del electrocardiograma, nosotros hacer nuestro análisis vectorial. Entonces, lo primero que vemos es que en la derivación 1, el- la línea tiene una magnitud mayor que en la derivación 2. Entonces, la proyección en 1 va a ser mayor que la derivación, que la magnitud de la derivación en 2, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, pues generalmente vamos a utilizar la derivación 1 y la derivación 3 solamente, porque la derivación 2, recuerden que se puede obtener sumando la derivación 1 con la derivación 3, ¿vale? Entonces, lo primero que observamos es que en la derivación 1, el electrocardiograma tiene un pico bastante alto, más alto de lo normal. En la derivación 2 el pico es más bajo de lo normal, y en la derivación 3 hay un cambio de sentido. En lugar de verse hacia arriba, pues se ve básicamente hacia abajo, hacia el lado negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la proyección en 1 va hacia el lado positivo con una gran magnitud, mientras que el vector en 3 va hacia la parte negativa. Por lo tanto, nosotros podemos inferir que el vector resultante está desviado hacia la izquierda. Voy a hacer una anotación. El electrocardiograma normal, voy a poner un color diferente, azul. El electrocardiograma normal estaría, bueno, tiene que ser una línea recta. Voy a borrarla. Ok. Tiene que ser una línea recta, más o menos a 59 grados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros observamos es que nuestro eje, nuestro vector, está desviado hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, nosotros con el simple electrocardiograma, con este patrón, podemos identificar que tenemos una desviación del eje del vector resultante en el tiempo cero del complejo QRS desviado hacia la izquierda. Y esto puede ser debido a varias causas, ¿verdad? La causa más frecuente es hipertensión. En la hipertensión tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo ocasionada pues a que nuestro corazón tiene que bombear la sangre con más fuerza, porque tiene que aumentar la presión de la aorta, porque la presión en general de las arterias está aumentada. Entonces la presión en la aorta tiene que ser todavía mayor para que pueda circular la sangre, ¿verdad? Entonces, como tiene que aumentar la presión en la aorta, el gasto cardíaco tiene que ser mayor, y por lo tanto eso genera un esfuerzo mayoritario del ventrículo izquierdo, y por lo tanto hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿vale? Esta hipertrofia de ventrículo izquierdo en una hipertensión muy severa, pues puede causar que después de un tiempo el corazón no funcione adecuadamente. El esfuerzo que implique bombear la sangre con tanta presión, pues haga que el corazón colapse y nos genere un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces, por eso la hipertensión es causa frecuente o un factor de riesgo bastante alto para un infarto o un paro cardíaco. La estenosis valvular aórtica, que básicamente se refiere a cuando la aorta generalmente se pone más rígida. ¿Y esto por qué creen que pasa? Justamente también por la acumulación de grasa, por la aterosclerosis, que no solamente es grasa, es una masa de plaquetas, macrófagos y también mucho colesterol. Y también otra causa de enfermedades cardiovasculares y de infarto: insuficiencia valvular aórtica, cardiopatías congénitas, en las que el ventrículo izquierdo aumenta de tamaño, ¿vale? Bien, vamos a borrarlo.
Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la derecha en la hipertrofia muscular derecha, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un electrocardiograma justamente al revés. En la hipertrofia de ventrículo izquierdo, vamos a tener una desviación del eje hacia la izquierda, y eso lo podemos ver porque en, en la derivación 1 del electrocardiograma tenemos el pico alto hacia arriba y un pico alto hacia abajo en la derivación 3. En la desviación del eje hacia la derecha es justamente al revés. El pico alto lo tenemos en la derivación 1 en la parte negativa, y en la derivación 3 tenemos el pico alto, perdón, hacia abajo en la derivación 1 y hacia arriba en la derivación 3, ¿verdad? Entonces, pues ya está de más hacer el análisis vectorial. Lo vamos a hacer en último análisis vectorial. Recuerden que este sería el ángulo normal y aquí lo podemos observar desviado hacia la derecha, ¿verdad? Entonces las proyecciones en la derivación 1 y las proyecciones en la derivación 3 pues nos darían como resultado estas líneas en el electrocardiograma. La desviación del eje hacia la derecha puede ocurrir por estenosis congénita de la válvula pulmonar, tetralogía de Fallot y cardiopatía por comunicación interventricular. Obviamente, las desviaciones hacia la izquierda son mucho más comunes que las desviaciones hacia la derecha, ¿verdad? Porque lo que ocasiona la desviación en la izquierda es mucho más frecuente que lo que ocasiona la desviación del eje hacia la derecha, ¿vale? Un bloqueo de una rama del haz produce una desviación del eje también. Las paredes laterales de los dos ventrículos se despolarizan al mismo tiempo, por lo que los dos potenciales generados por los dos ventrículos casi se neutralizan entre sí. Pero si solo una está bloqueada, un haz de las ramas del haz de His está bloqueada, el impulso cardíaco se propaga a través del ventrículo normal mucho antes que se propague a través del otro. Entonces, el lado positivo va a ser donde todavía no está la despolarización, por lo tanto, la rama bloqueada va a ser el punto donde va a apuntar el vector, ¿verdad? Entonces, por eso generalmente decimos